Jorge Rodríguez. La presidenta Dina Boluarte acaba de decir hace algunos instantes que a pesar de los problemas sociales, a pesar de las lluvias y los huaicos, nuestra economía camina bien. ¿Le creemos? ¿Esto es cierto? Lo conversamos inmediatamente con el profesor Jorge González Izquierdo, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. Profesor González Izquierdo, bienvenido. No, muy buenas noches. Ha esbozado usted una sonrisa cuando le he contado a nuestros televidentes lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte. A ver, ¿es cierto o no es cierto que nuestra economía está bien, goza de buena salud? No, no es cierto. Yo no sé, con todo respeto le digo a la señora presidenta, no sé qué cifras está mirando usted o qué asesores está teniendo usted, señora presidenta, pero eso no es así, ¿no? ¿Por qué? Ahorita el Banco Mundial hará 2 o 3 días ha hecho público un estudio sobre la pobreza en el Perú el año 2022. ¿No? Y la pobreza en el Perú ha subido a más de 30% de la población peruana, según el Banco Mundial, es pobre. 30% de la población peruana en este momento se encuentra sí, pero en el límite de la pobreza. Lo grave es que, mira, voy a poner un ejemplito para que la gente entienda. Por favor. ¿No? Acá en el Perú, el INEGI, que es quien mide la pobreza, dice, es un ejemplo. El que gasta 100 soles o menos al mes es pobre. En realidad es 380 y tantos, ¿no? Pero estoy poniendo como un ejemplo. Correcto. El que gasta 100 soles o menos al mes es pobre. Allá. Y el que gasta 101 soles, allá no es pobre, pues. Allá. Y a pesar que la diferencia es mínima. Y el que gasta 102 solcitos, tampoco. Entonces, claro, a estos se les llama vulnerables. ¿Por qué? Porque cualquier shock que sufra la economía, ¡pam!, se pasa rapidito se vuelven pobres. Claro. Y el Banco Mundial en sus cifras dice que casi y escúchenme bien, amigos, y la presidenta Dina Boluarte también, casi el 70% de la población peruana o es pobre o es vulnerable, es decir, casi pobre. Y vuelvo a repetir la cifra. Claro. Casi 70%. La gran mayoría de los peruanos está allí, como usted lo señala, en el límite. Un pequeño movimiento en falso. La clase media, según el lado. Banco Mundial, la clase media se achicaba el año claro, 2022. ¿No? Claro. Ahora, hay que señalar que este es un fenómeno mundial también. Eso es cierto. Hay componentes internacionales, pero... Sí, claro. Pero ya respondiendo a tu pregunta, exacto, de si la señora presidenta... Claro. Y por eso es importante aclarar, ¿qué se está haciendo con la economía por parte, por ejemplo, del Ministerio de Economía, de los agentes financieros en este momento en nuestro país? Mira, que esos ya son componentes bastante nuestros, locales. Si tú me preguntaras y me dijeras, oye, González Izquierdo, en un esfuerzo de síntesis, ¿no? Dime, ¿cuáles son los problemas de urgente solución hoy día? Yo te diría 2. ¿Cuáles son? En primer lugar, y en ese orden de importancia, la inflación. La relativa alta inflación que tenemos en el Perú hoy día. Y en segundo lugar, el lento crecimiento e insuficiente crecimiento de la producción de la economía, del empleo adecuado y de los ingresos de la gente. Pero, profesor González Izquierdo, según el BCR, la inflación va a caer por debajo del 8% este mes, ¿ah? El problema es, la inflación es un fenómeno muy complejo. ¿Ya? Puede caer como puede subir, ¿no? Porque algo pasa en la guerra Rusia-Ucrania que se dispara el precio del petróleo y te hace repuntar acá. No, son intenciones que uno manifiesta. Pero hay un problema, que cuando uno mira el problema de la inflación, el fenómeno de la inflación, uno mira muchas cosas, pero es un punto de vista mío, yo miro 2 principalmente. El primero es lo que se llama la inflación básica, vamos a ponerle el nombre de básica. ¿Qué es eso? Es la inflación que publica el INEGI, al que tú le quitas la variación de precios de alimentos y la variación de precios de energía, de combustibles, etc. ¿Por qué? Porque esos precios son muy variables.
y te pueden hacer subir este mes la inflación y el otro mes te lo baja. Entonces, tú sacas esos precios que son muy variables y dejas aquellos factores que te hacen subir los precios, que son factores más permanentes. ¿Cómo cuáles, ahí voy, para que tú los identifiques. Sí, por favor. Esos se llama, en la jerga de nosotros, es inflación core. Pero para acá vamos a llamarlo inflación básica. Bueno, para entenderlo mejor. Sí, profesor. La inflación básica, hoy día en el Perú está así. Ya está, en marzo ha llegado a casi 6%. Sube, 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 sube. Y eso te indica las fuerzas más o menos permanentes, no tan transitorias, que te empujan los precios hacia arriba. Y yo le doy mucha importancia a eso. Y lo segundo que yo le doy mucha importancia es lo que la gente tiene en la mente, lo que se llaman expectativas de inflación. Si tú y yo creemos que la inflación del año que viene va a ser 10%, créeme que lo más probable es que termine por ahí, alrededor de ese 10%. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a actuar en base a lo que creemos nosotros. Decimos, antes que me madruguen, yo me adelanto. Claro. Entonces, y las expectativas de inflación, que las mide el Banco Central. Para el año 2023 oscila entre los que deciden, aquellos que deciden si un precio sube o no, que son los ejecutivos del sector financiero y los ejecutivos del sector no financiero, que para mí son los relevantes, porque ellos pueden subirlo como pueden bajarlo o lo dejan sin cambio. Para el año 2023 está entre 5% y 5.7% la inflación. 5 y 5.7. Que ellos esperan. Entonces, el Banco Central está diciendo 3 va a ser a fines de este año. Exacto, incluso han mencionado una proyección. Yo quiero decirle al Banco Central que si esas expectativas no bajan, lo puede conseguir el 3%, pero provocando probablemente una recesión, que es lo que nadie quiere, ¿no? Claro, porque precisamente hay una proyección del Ejecutivo que ha mencionado que la inflación tendría una caída sustancial en junio, según han dicho desde el Ejecutivo, para que así poco a poco se acerquen al rango meta, ¿no? de lo que estamos hablando. 3% en el cuarto trimestre del año. ¿Esto es real? En materia de inflación, te vuelvo a repetir, es muy incierto, ¿no? Porque hay factores mundiales y hay factores internos nacionales que se juntan y actúan, ¿no? Internamente tampoco tú puedes, por ejemplo, mandar lo que la gente tiene en la mente, ¿no? Y externamente, pues depende de muchas cosas, ¿no? Yo no comparto la posición del Banco Central de ya 3 meses seguidos no mover su tasa de interés de referencia. Mi posición muy personal es, yo lo subiría a 8%. ¿Qué es la tasa de interés de referencia? Es que mira, un profesor mío, uno de los mejores economistas del siglo pasado, decía esto: si tú ves un precio que sube, 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 sube y sigue subiendo, es porque alguien compra. Porque si nadie compra un producto, lo último pues que el vendedor o el productor está pensando es subir, no va a incrementar de precio, entonces sería peor, por lógica. Tú, para contener la inflación y bajarla, ese poder de compra lo tienes que achicar. Y hoy día casi todos los bancos centrales, ¿cómo logran achicar y bajar ese poder de compra del sector privado, básicamente? ¿Cómo? Subiendo el costo del financiamiento para las personas, familias y empresas. Entonces, por ejemplo, ha subido mucho el costo del financiamiento para los créditos hipotecarios acá. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, no, pues no puedo hoy día pedirme un crédito y no puedo comprarme no le conviene a mi bolsillo. Así es. Entonces va bajando la demanda por nuevos departamentos. Entonces, aumentando el costo del financiamiento, tú logras bajar. Y yo, mi posición muy personal es que yo hubiera subido a 8% la tasa de interés de referencia, ¿no? Perfecto, pero para el peruano de a pie, para quienes nos están viendo en este momento a través de RPP, sin vueltas, le pregunto, ¿qué debe hacer en este momento el peruano para cuidar su economía? Concretamente, 3 recomendaciones. Primero,
tengo que priorizar. Mira, pero hay que acá distinguir. Bueno, de los ricos, o vamos a llamarlo la gente de ingresos altos, no nos preocupemos porque bueno. Pero luego viene un segmento no es mayoritario, pero no son 4 gatos, ¿no? Que tienen ingresos todavía y tienen ahorros. ¿Ya? Y luego viene la gran mayoría, que es la que está así. Sí, aguja. Aguja. Correcto. Entonces, para los que están acá, que tienen ingresos, ¿no? Yo le digo, como estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ahorren, ahorren, ahorren. ¿Y para los de abajo? Para los de acá tienen que priorizar gastos. Primer lugar, alimentación. Segundo lugar, educación. Tercer lugar, salud. Todo el resto lo dejaría para un mejor momento. Dejar entretenimiento, viajes y todo lo demás. Lo dejaría para un mejor momento de la economía y de mi situación familiar o personal. Esas son mis recomendaciones claritas que hago. Perfecto. Para el segmento que tiene poder adquisitivo y para los que están así. Para los que estamos aguja, profesor González. De la gran mayoría. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sin Vueltas. Jorge González Izquierdo, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Ya lo saben, hay que